Carlos Álvarez llevaba más de 12 años trabajando como paramédico en la ciudad de Santa Lucía, y aún así, nada de lo que había visto en emergencias, accidentes o rescates lo preparó para aquel pequeño cachorro de pastor alemán que decidió no apartarse de su lado. Aquella mañana, mientras daba el primer sorbo a su café junto a la ambulancia, algo diminuto llamó su atención. Bajo la luz dorada del amanecer, una figura tambaleante avanzaba con determinación. No era un gato, tampoco una ardilla. Era un cachorro. Demasiado pequeño para estar solo. Demasiado decidido para ser un simple animal perdido. Se detuvo frente a él, lo miró fijamente, y no parpadeó. Carlos Álvarez frunció el ceño. Había algo en esa mirada que no encajaba. Algo urgente. Algo que pedía ayuda sin hacer ruido. Se inclinó un poco y murmuró, ¿dónde está tu dueño? Pero el cachorro no respondió como cualquier otro. No se acercó buscando caricias. Retrocedió. Como si quisiera guiarlo. Como si necesitara que lo siguiera. Y ahí comenzó todo. Si te gustan este tipo de historias que te atrapan desde el primer segundo, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez un animal te ha pedido ayuda de una forma que no pudiste ignorar? Carlos Álvarez intentó ignorarlo al principio. Pensó que solo tenía hambre. O frío. Pero cada paso que daba, el cachorro lo seguía. Cada vez que se detenía, el cachorro también. Y cuando intentó alejarse, un gemido agudo lo detuvo en seco. No era un sonido cualquiera. Era desesperación pura. Al entrar en una tienda cercana para preguntar si alguien lo reconocía, el cachorro entró en pánico. Arañaba la puerta, temblaba, lloraba como si lo estuvieran abandonando. Algo dentro de Carlos Álvarez se tensó. Aquello no era normal. No era apego. Era urgencia. Salió de inmediato. El cachorro corrió hacia él y se pegó a su pierna como si su vida dependiera de ello. Y tal vez, así era. Está bien, estoy aquí, murmuró mientras lo levantaba. El pequeño cuerpo temblaba en sus brazos. Pero en cuanto sintió el contacto, se calmó. Solo un poco. Lo suficiente para mirarlo otra vez, con esos ojos que gritaban sin voz. En ese momento, Carlos Álvarez lo entendió. Esto no era casualidad. Ese cachorro no lo había elegido al azar. Intentaba decirle algo. Mientras caminaban por la avenida principal, la gente empezó a notar la escena. Un cachorro diminuto siguiendo a un adulto como si fuera su sombra. Algunos reían. Otros comentaban. Pero Carlos Álvarez no escuchaba nada. Estaba concentrado en los pequeños detalles. En cómo el cachorro se tensaba cada vez que alguien se acercaba. En cómo miraba constantemente hacia atrás. En cómo sus gemidos aumentaban cuando Carlos Álvarez cambiaba de dirección. Era como si estuviera diciendo, no es por aquí. Una mujer mayor salió de una panadería y murmuró, ese animal confía en usted. Pero no era confianza lo que Carlos Álvarez veía. Era miedo. Y algo más, algo que le erizaba la piel. Entonces ocurrió. El cachorro tiró suavemente de su pantalón. Una vez. Luego otra. Y comenzó a caminar hacia una calle estrecha, mirando atrás para asegurarse de que lo seguía. Carlos Álvarez dudó solo un segundo, y luego decidió hacerlo. Porque en el fondo, ya lo sabía. Ese pequeño no estaba perdido. Estaba guiándolo. Y lo que iba a encontrar, cambiaría todo. Antes de seguir, quiero que me digas algo en los comentarios, si hubieras estado en el lugar de Carlos Álvarez, ¿habrías seguido al cachorro, o lo habrías ignorado? Porque lo que encontró al final de esa calle, nadie estaba preparado para verlo. Carlos Álvarez sintió como el aire se volvía pesado dentro de su pecho mientras avanzaba un paso más hacia el claro. El cachorro no se movía. Ni un centímetro. Su pequeño cuerpo temblaba, pero sus ojos seguían fijos al frente, como si lo que tenía delante fuera demasiado importante como para apartar la mirada. Carlos Álvarez tragó saliva lentamente, sintiendo ese presentimiento oscuro que solo aparece cuando algo no está bien, cuando algo está a punto de cambiarlo todo. Bajó la mirada hacia el cachorro. Tranquilo, estoy aquí, murmuró con voz firme, aunque por dentro la inquietud comenzaba a crecer. El cachorro soltó un leve gemido, apenas audible, pero suficiente para confirmar lo que Carlos Álvarez ya sospechaba, esto no había terminado, apenas comenzaba. Antes de dar el siguiente paso,
Quiero que hagas algo importante, suscríbete ahora mismo si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento, porque lo que está por revelarse no es fácil de olvidar. Y dime en los comentarios, ¿seguirías avanzando si todo en tu interior te gritara que te detengas? Carlos Álvarez avanzó con cautela, apartando lentamente las ramas que bloqueaban la vista del claro. Cada movimiento era medido, silencioso. Su respiración, controlada. Pero su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho como una advertencia constante. El cachorro finalmente dio un paso adelante, pegándose de nuevo a su pierna, como si necesitara ese contacto para reunir valor. Y entonces lo vieron. No todo de golpe. No de forma clara. Primero fue una silueta. Algo fuera de lugar entre la vegetación. Luego, un color que no pertenecía al entorno. Y después, la forma. Carlos Álvarez se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron lentamente mientras su mente intentaba procesar lo que tenía delante. No estaba solo. Alguien estaba ahí. El cachorro comenzó a llorar suavemente, un sonido quebrado que parecía cargar con todo el miedo que había contenido hasta ese momento. Carlos Álvarez reaccionó de inmediato. Se agachó, manteniendo una mano cerca de su equipo, y con la otra apartó más ramas, despejando la vista. Lo que encontró hizo que su respiración se detuviera por un segundo. Una persona. Un adulto. Inconsciente. Parcialmente cubierto por hojas y tierra, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, o como si hubiera caído allí sin fuerzas para moverse. Hey, ¿me escuchas?, dijo Carlos Álvarez acercándose rápidamente pero sin perder la cautela. Revisó el pulso. Débil, pero presente. El cachorro se acercó de inmediato, empujando suavemente con su hocico, llorando con desesperación. «Es tu humano», murmuró Carlos Álvarez, comprendiendo al instante. Todo encajó. La urgencia. El miedo. La insistencia. Este pequeño no estaba perdido, estaba pidiendo ayuda para alguien más. Y no se rindió hasta encontrarla. Carlos Álvarez tomó aire y activó su radio, dando aviso inmediato. Su voz era firme, profesional, pero había algo más, algo humano, algo afectado por la escena. Dio la ubicación, describió la situación, pidió apoyo urgente. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de la persona en el suelo. Había señales claras de lucha. Ropa desgarrada. Raspones. Marcas en la piel. Aquello no había sido un accidente simple. El cachorro seguía llorando, apoyando su pequeña cabeza sobre el brazo inmóvil, como si intentara despertarlo. Como si se negara a aceptar lo que veía. Carlos Álvarez sintió un nudo en la garganta. «Hiciste bien, hiciste todo bien», susurró al cachorro, acariciando suavemente su cabeza. Pero entonces, algo más llamó su atención. Algo que no había notado antes. En el suelo, a unos pasos de distancia, había más huellas. No solo de la persona herida. Había otras. Más grandes. Más profundas. Y no se alejaban, rodeaban el lugar. Carlos Álvarez levantó lentamente la mirada, escaneando el entorno. El silencio ya no se sentía natural. Era un silencio denso. Como si el bosque estuviera conteniendo algo. El cachorro también lo sintió. Su cuerpo se tensó de nuevo. Sus orejas se levantaron. Y esta vez, no miraba al suelo. Miraba hacia los árboles. Directamente hacia la oscuridad entre ellos. Carlos Álvarez siguió esa mirada. Y por un segundo, creyó ver movimiento. Algo sutil. Rápido. Apenas perceptible. Pero suficiente. Su instinto se activó de inmediato. Se levantó con cuidado, posicionándose entre el cachorro, la persona herida, y aquello que pudiera estar observándolos. «No estamos solos», murmuró en voz baja. El cachorro comenzó a gruñir suavemente, algo completamente distinto a su comportamiento anterior. Ya no era miedo solamente. Era advertencia. Y entonces, un sonido. Una rama quebrándose a lo lejos. Carlos Álvarez giró la cabeza en esa dirección, con todos los sentidos en alerta máxima. El apoyo venía en camino, pero aún no estaba allí. Y quien o lo que fuera que estuviera en ese bosque, podía estar más cerca de lo que imaginaba. El cachorro retrocedió un paso, pero no huyó. Se mantuvo firme. Porque sabía algo que Carlos Álvarez apenas comenzaba a entender. La expresión de Mateo Rivera se endureció en cuanto vio el teléfono roto en las manos de Carlos Álvarez.
Sus ojos pasaron del dispositivo al cachorro y luego al claro, absorbiendo cada detalle con rapidez profesional. Esto no es reciente, murmuró en voz baja, agachándose para observar las marcas en el suelo. Pero tampoco es viejo, alguien estuvo aquí hace poco. Carlos Álvarez asintió con la mandíbula tensa. El cachorro, pegado a su pierna, soltó un gemido agudo, como si entendiera cada palabra. Él me trajo hasta aquí, dijo Carlos Álvarez señalando al pequeño. No se detuvo, no hasta que encontré esto. Mateo Rivera lo miró de nuevo, esta vez con algo distinto en la expresión, respeto. Entonces tenemos al mejor testigo posible, respondió. Detrás de ellos, aparecieron Lucas Vega y Elena Cortés, abriéndose paso entre las ramas. Ambos se detuvieron en seco al ver la escena. El silencio se volvió aún más pesado. Dios, murmuró Elena Cortés, observando el rastro de arrastre. Se la llevaron, el cachorro comenzó a inquietarse, dando vueltas y olfateando el aire con desesperación. Sus orejas se movían nerviosas, su cuerpo temblaba, pero había algo más, insistencia. No había terminado. Carlos Álvarez lo notó de inmediato. Se agachó junto a él. ¿Qué pasa, pequeño?, susurró. El cachorro tiró suavemente de su pantalón y luego miró hacia la espesura, más allá del claro. Más profundo. Más oscuro. Mateo Rivera siguió esa mirada. No terminó aquí, ¿verdad? Carlos Álvarez negó lentamente. No, esto solo es el principio. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque lo que viene, va a hacer que no puedas apartar la mirada. Y dime en los comentarios, ¿qué harías si supieras que cada segundo cuenta, pero avanzar podría ponerte en peligro? El cachorro volvió a tirar, esta vez con más fuerza, emitiendo un ladrido corto pero urgente. Lucas Vega frunció el ceño. Ese perro quiere que sigamos. Y no pienso ignorarlo, respondió Carlos Álvarez levantándose de inmediato. Mateo Rivera dudó solo un instante antes de asentir. Bien, pero nos movemos con cuidado. Si esto fue un secuestro, quien lo hizo podría seguir cerca. El equipo avanzó, siguiendo al cachorro que ahora se movía con renovada determinación. El claro quedó atrás, tragado por la espesura, mientras el bosque se volvía más denso, más silencioso. Cada paso crujía bajo sus pies, cada sombra parecía observarlos. Elena Cortés mantenía la mirada alerta, escaneando los alrededores. Esto no me gusta, demasiado oculto. Precisamente por eso, respondió Mateo Rivera. El cachorro se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó por completo. Sus orejas se levantaron. Y comenzó a gruñir. Un sonido bajo, contenido, pero cargado de advertencia. Carlos Álvarez levantó la mano, indicando silencio absoluto. Todos se detuvieron. El aire se volvió denso. Inmóvil. Y entonces, lo escucharon. Un sonido apenas perceptible. No era el viento. No eran animales. Era, movimiento. A unos metros. Entre los árboles. Lucas Vega susurró, no estamos solos. Mateo. Rivera hizo un gesto rápido. Se separaron ligeramente, cubriendo ángulos, avanzando con cautela. El cachorro retrocedió un paso, pegándose a Carlos Álvarez, pero no dejó de mirar al frente. Sabía exactamente dónde estaba el peligro. Y entonces, una figura cruzó entre los árboles. Rápida. Demasiado rápida para identificarla con claridad. Pero suficiente para confirmar lo peor. Alguien más estaba allí. Observándolos. Y alto, gritó Mateo Rivera avanzando un paso. No hubo respuesta. Solo el eco de su voz perdiéndose entre los árboles. El cachorro ladró con fuerza, tirando hacia adelante, como si quisiera perseguir esa figura. Pero Carlos Álvarez lo sujetó suavemente. No, no solo. Su voz era firme. Calculada. Pero su pulso se aceleraba. Esto ya no era solo rescate. Era una persecución. Elena Cortés encontró algo en el suelo. Aquí, llamó en voz baja. Todos se acercaron. Una pisada fresca. Profunda. Reciente. Se está moviendo, y rápido, dijo Lucas Vega. Mateo Rivera levantó la mirada hacia la dirección en la que la figura había desaparecido. Luego miró a Carlos Álvarez. Tu pequeño amigo nos trajo hasta aquí, el cachorro levantó la cabeza, como si entendiera. Ahora tenemos que confiar en que también pueda llevarnos hasta el final. Carlos Álvarez bajó la mirada hacia él.
El pequeño seguía temblando, pero sus ojos estaban llenos de determinación. No iba a detenerse. No después de todo lo que había hecho. Carlos Álvarez respiró hondo. Entonces no lo haremos. El cachorro dio un paso al frente. Luego otro. Y sin mirar atrás, se adentró aún más en la oscuridad del bosque. El equipo lo siguió. Porque ahora ya no había dudas. Estaban cada vez más cerca. Pero también, cada vez más dentro del peligro. Y esta vez, quien los observaba, ya sabía que venían. La expresión de Mateo Rivera no cambió mientras observaba cómo el equipo médico estabilizaba a la mujer, pero sus ojos lo decían todo, esto era apenas el inicio de algo mucho más grande. Carlos Álvarez sostenía al pequeño cachorro, ahora temblando menos, pero sin apartar la mirada de la camilla donde yacía la mujer que había luchado por sobrevivir. La sirena comenzó a romper el silencio del bosque mientras los paramédicos se movían con rapidez precisa. Tenemos pulso débil, presión inestable, múltiples contusiones, debemos salir ya, dijo uno de ellos con voz firme. Carlos Álvarez asintió y subió a la ambulancia sin dudar, con el cachorro entre sus brazos. El vehículo arrancó levantando hojas y polvo mientras se alejaban del bosque, dejando atrás la escena que había cambiado todo. Dentro, el ambiente era tenso. Las manos de los paramédicos trabajaban sin descanso, ajustando sueros, revisando signos vitales, asegurando cada detalle. La mujer respiraba con dificultad, su cuerpo apenas resistiendo, pero seguía ahí. Luchando. Y a su lado, Carlos Álvarez sostenía al pequeño, que no dejaba de observarla con ojos llenos de angustia y amor. Tranquilo, ya está con nosotros, susurró Carlos Álvarez acariciando suavemente su cabeza. El cachorro apoyó el hocico sobre la pierna de la mujer, emitiendo un gemido bajo, como si temiera que todo desapareciera de nuevo. Y en ese instante, sus dedos se movieron otra vez. Apenas un roce. Pero suficiente. Carlos Álvarez lo notó de inmediato. Se está moviendo, sigue consciente, dijo con una mezcla de alivio y urgencia. Uno de los paramédicos asintió sin dejar de trabajar. Se aferra, eso es bueno. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después, cambia completamente el rumbo de todo. Y dime en los comentarios, ¿crees que el verdadero peligro ya pasó, o apenas está comenzando? La ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles de Santa Lucía, mientras el sonido de la sirena abría paso entre el tráfico. Dentro, cada segundo contaba. Pero algo más comenzó a inquietar a Carlos Álvarez. No era el estado de la mujer. No era el cachorro. Era una sensación. Una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. Recordó las huellas. Las marcas. La figura entre los árboles. Alguien había estado allí, y había huido. Eso significaba una cosa. No fue un accidente, murmuró en voz baja. El paramédico levantó la mirada brevemente. ¿Qué dijiste? Carlos Álvarez apretó ligeramente al cachorro, que al instante levantó las orejas. No terminó en el bosque, quien hizo esto sigue libre. El cachorro emitió un pequeño gruñido, como si confirmara esa verdad. Como si también lo supiera. La ambulancia giró bruscamente al entrar al hospital. Las puertas se abrieron de golpe y el equipo médico descendió con rapidez, llevando la camilla hacia el interior. Área de trauma, ahora, gritó uno de ellos. Carlos Álvarez bajó detrás, aún con el cachorro en brazos, siguiendo cada paso sin apartarse. Las puertas automáticas se abrieron y el caos controlado del hospital los envolvió. Luces blancas, voces, pasos rápidos. La mujer fue llevada de inmediato a una sala, desapareciendo tras puertas que se cerraron con un golpe seco. Y de pronto, silencio. Carlos Álvarez se quedó de pie en el pasillo, con el cachorro acurrucado contra su pecho. Ambos mirando hacia la puerta cerrada. Esperando. El tiempo comenzó a sentirse extraño. Lento. Pesado. El cachorro no se movía. No lloraba. Solo esperaba. Como si entendiera que ahora ya no dependía de él. Minutos después, Mateo Rivera apareció junto a Lucas Vega y Elena Cortés. Sus rostros reflejaban la misma tensión. El área ya está asegurada, dijo Mateo Rivera en voz baja. Pero hay algo más, Carlos. Álvarez levantó la mirada. ¿Qué pasa? Elena Cortés dio un paso al frente. Encontramos más huellas saliendo del bosque, no eran de una sola persona. El silencio volvió a caer. Más de uno. Eso cambiaba todo.
Lucas Vega añadió con voz grave, y encontramos marcas de neumáticos en un camino cercano, alguien estaba esperando. El cachorro se tensó en brazos de Carlos Álvarez, como si reconociera algo en esas palabras. Como si recordara. Mateo Rivera miró directamente a Carlos Álvarez. Esto no fue improvisado, fue planeado. Carlos Álvarez apretó la mandíbula. Su mente conectaba cada pieza. El bolso vacío. El teléfono roto. La violencia. La huida. Entonces no la dejaron ahí para que muriera, murmuró. Algo interrumpió lo que querían hacer. El cachorro levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se movieron. Su mirada se fijó en el pasillo, hacia la entrada. Todos lo notaron. Carlos Álvarez giró lentamente. Al fondo del pasillo, una figura observaba. Inmóvil. Demasiado quieta. Demasiado atenta. En cuanto sus miradas se cruzaron, la figura se dio la vuelta. Y desapareció. El cachorro comenzó a ladrar con fuerza. Mateo Rivera reaccionó de inmediato. Oye, alto. Pero ya era tarde. Lucas Vega salió corriendo tras él. Elena Cortés lo siguió sin dudar. Carlos Álvarez permaneció un segundo más, mirando la puerta donde la mujer luchaba por su vida. Luego bajó la mirada hacia el cachorro. Parece que aún no hemos terminado, ¿verdad? El pequeño respondió con un leve gemido, pero esta vez no era miedo. Era determinación. Porque lo que había empezado en aquel bosque, ahora se extendía mucho más allá. Y quien estaba detrás, acababa de cometer un error. Había regresado. Y esta vez, no pensaban dejarlo escapar. Carlos Álvarez salió de la habitación con cachorro en brazos, pero esta vez no era el mismo hombre que había entrado días atrás. Algo había cambiado. No solo por lo que habían vivido, sino por lo que habían construido juntos. El pequeño cachorro, que antes temblaba sin parar, ahora descansaba tranquilo contra su pecho, como si finalmente hubiera encontrado un lugar seguro en el mundo. Mientras caminaba por el pasillo del Hospital de Santa Lucía, Carlos Álvarez sintió algo que no experimentaba desde hacía años, calma. Pero no duró mucho. Porque en cuanto llegó al área de espera, Mateo Rivera lo estaba esperando con Lucas Vega y Elena Cortés. Sus rostros ya no mostraban solo tensión, ahora había determinación. Tenemos avances, dijo Mateo Rivera sin rodeos. Carlos Álvarez ajustó a el cachorro en sus brazos. Dime. La descripción coincide con dos sujetos que ya estaban en el radar y encontramos la furgoneta. El corazón de Carlos Álvarez dio un vuelco. ¿Dónde? Abandonada a las afueras, pero no llegaron lejos. Elena Cortés dio un paso al frente. Uno de ellos cometió un error, dejó rastro de sangre, el cachorro levantó la cabeza de inmediato, como si entendiera cada palabra. Sus orejas se tensaron. Carlos Álvarez lo notó. Aún no termina, ¿verdad? Mateo Rivera negó lentamente. No, pero estamos cerca. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora mismo, porque esta historia está a punto de cerrarse de una forma que no vas a olvidar. Y dime en los comentarios, ¿crees que la justicia siempre llega, o hay veces en que depende de alguien valiente hacer que suceda? Horas después, la operación se puso en marcha. Gracias a las pistas encontradas en el bosque, el testimonio de Maya Thompson y algo que nadie podía explicar del todo, el rastro que del cachorro ayudó a reconstruir. Lograron ubicar un escondite improvisado en una zona industrial abandonada. Carlos Álvarez no estaba obligado a ir, pero no dudó ni un segundo. El cachorro tampoco. La noche cayó sobre la ciudad mientras las unidades rodeaban el lugar en silencio. Todo era tensión contenida. Cada paso calculado. Cada respiración medida. Mateo Rivera levantó la mano dando la señal. Y en cuestión de segundos, todo estalló. Ahora. Las puertas fueron derribadas. Voces firmes. Órdenes. Caos. Pero esta vez, el control estaba del lado correcto. Los responsables no tuvieron oportunidad. Fueron reducidos rápidamente. Sin escape. Sin excusas. Sin más daño. Cuando todo terminó, el silencio volvió, pero no era el mismo. Era un silencio distinto. Uno que traía cierre. Justicia. Carlos Álvarez. Exhaló lentamente mientras observaba la escena. Y entonces sintió un pequeño movimiento, el cachorro se acomodó en sus brazos, tranquilo, como si por fin supiera que todo había terminado. Días después, el sol volvió a iluminar la ciudad de Santa Lucía.
Pero esta vez, todo se sentía diferente. En el parque, bajo la luz cálida de la mañana, Maya Thompson caminaba lentamente, aún recuperándose, pero firme. A su lado, Carlos Álvarez. Y corriendo delante de ellos el cachorro feliz. Libre. Lleno de vida. El cachorro giró emocionado, corriendo de uno a otro como si no pudiera decidir a quién quería más. Maya Thompson rió suavemente, una risa que días atrás parecía imposible. Creo que alguien no quiere elegir. Carlos Álvarez sonrió, esta vez sin reservas. No tiene que hacerlo. El cachorro se lanzó contra ellos, apoyando sus patas en ambos, como si confirmara esa verdad. Porque ya no estaba solo. Ninguno de los tres lo estaba. Se detuvieron un momento. El viento movía suavemente los árboles. Todo estaba en paz. Maya Thompson miró a Carlos Álvarez con una expresión profunda, sincera. Ese día, pensé que lo había perdido todo. Bajó la mirada hacia el cachorro, acariciando su cabeza. Pero en realidad, lo encontré todo. Carlos Álvarez asintió en silencio. Porque él sentía lo mismo. A veces, la vida no te rompe para destruirte. Te rompe para mostrarte lo que realmente importa. Y en este caso, fue un pequeño cachorro el que unió tres destinos. El que convirtió el miedo en esperanza. El que demostró que incluso el corazón más pequeño, puede cambiarlo todo. El cachorro ladró feliz, corriendo en círculos mientras ellos reían. Y en ese instante, todo estaba bien. Pero antes de que te vayas, quiero decirte algo. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó el valor de la lealtad, del amor y de no rendirse, entonces este es solo el comienzo. Suscríbete ahora mismo para no perderte la siguiente historia que tenemos para ti. Déjanos tu comentario. ¿Qué habrías hecho tú si un pequeño cachorro te hubiera pedido ayuda de esa manera? Dale me gusta si crees que los animales pueden ser verdaderos héroes y comparte este video con alguien que necesite recordar que la esperanza siempre encuentra el camino. Nos vemos en la siguiente historia.